El tema de hoy, Jesús el Maestro, basado en el libro de Mateo capítulo 11, del 1 al 6, y Mateo capítulo 7, del 24 al 29. Estimados hermanos en Cristo, amigos, vecinos y familias, anhelamos muchas bendiciones de parte de Dios y que su amor y bondad permanezcan en vuestros corazones. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan había reconocido que Jesús era el que viene tras de mí en los días de su ministerio activo. Pero ahora oía de sus hechos desde la cárcel, por su condición física, sin luz y sin aire suficiente, ni comida y ejercicios adecuados, y por su condición psicológica de incertidumbre. Juan estaba dispuesto a pensar lo peor. Así que, por dudas nacidas en el calabozo de Machero, junto al Mar Muerto, Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir? El que viene tras mí es el título que el Bautista dio a Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿El que viene en el nombre de Jehová, o esperaremos a otro? Entre los judíos había expectaciones variadas acerca del día del Señor y la venida del Mesías. Había quienes esperaban el regreso de Elías o de Jeremías o la aparición del profeta como Moisés. Deuteronomio 18:15. Ya que Jesús no es lo que esperaba. Pensó Juan, tal vez no es el Mesías, sino una de esas otras figuras. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Son las obras de Jesús las que muestran quién es. En vez de responder directamente, Jesús se refirió a sus obras, pero describiéndolas en las palabras de Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, y también en el capítulo 61, versículo 1. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. La referencia a pasajes mesiánicos indica la manera correcta de interpretar las obras de Jesús e identificarle. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús cierra su respuesta a Juan con una amonestación difícil de creer. Veamos ahora Jesús, su autoridad para enseñar. Cualquiera pues que me oye estas palabras, el éxito o fracaso de la vida depende de la respuesta a las palabras de Jesús. Jesús está reclamando la autoridad suprema para su enseñanza, incluyendo el Antiguo Testamento, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La diferencia entre el prudente y el insensato está en hacer las palabras de Jesús. Los dos oyen, pero hay peligro de una gran ruina en oír la enseñanza de Jesús si no la obedecemos. Es más trabajo cavar y encontrar la capa de piedra antes de poner la fundación de la casa. Y es más trabajo obedecer la enseñanza de Jesús y no simplemente oír y aún memorizarla. Pero cuando descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, se apreció el trabajo extra, pues no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El caso del insensato se describe en términos muy semejantes, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
él también oye las palabras de Jesús. La única diferencia es que no las practica. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En Galilea hay una capa de roca sólida debajo de la tierra. El que no busca esta capa antes de poner la fundación de su casa puede tener una casa que se ve semejante a la fundada en la roca, pero una tormenta fuerte, también común en Galilea, muestra la diferencia. Jesús asevera que su enseñanza tiene el mismo papel en la formación de una vida que tiene la capa de roca en su arquitectura. Dos vidas pueden parecer semejantes. Respetable, dedicando bastante tiempo al estudio de las enseñanzas de Jesús en la Biblia y en la Iglesia. Pero la gran tormenta del juicio final revelará la fundación escondida de cada vida. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. La vida fundada en obediencia a las palabras de Jesús quedará segura en el juicio. La fundada en solo oír cayó, y fue grande su ruina. Termina Jesús con el Sermón del Monte con esta solemne advertencia: el estallido de la caída de la casa construida sobre la arena. Así terminará nuestra vida si oímos sin hacer. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se oía un murmullo constante de asombro, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas enseñaban por listas interminables de citas de generaciones anteriores. Jesús hablaba con la seguridad de conocimiento personal. Jesús decía: de cierto os digo, Mateo capítulo 5 del 18 al 22. Cristo hablaba con autoridad suprema y divina. Todo el que escucha su enseñanza con sencillez de corazón y con sinceridad también descubre otro aspecto de la autoridad de la enseñanza de Jesús. No es solamente una serie de preceptos elevados, sino que también incluye el poder para cumplir lo que se enseña. La enseñanza de Jesús, el maestro por excelencia, era absolutamente consecuente con su vida, con su conducta. No hay para el buscador honesto la más leve incongruencia entre lo que Jesús decía y lo que Jesús vivía, y también su muerte. La vida de Jesús hubiera sido un enigma si no nos hubiera dejado también sus enseñanzas. Él era el Verbo encarnado, la palabra hecha hombre. Amén y amén.